Cerro de las Campanas, Querétaro, 19 de junio de 1867. La mañana es fría. Frente a un pelotón de fusilamiento hay 3 hombres, un archiduque austríaco, un general de origen indígena y un expresidente. Suenan 3 descargas de fusil. Y con ese sonido, un imperio se derrumba, la República de Benito Juárez ha ganado. Pero siempre me he preguntado, ¿estaba todo decidido? ¿Fue un final inevitable? ¿O hubo algún momento, un solo instante, en que la balanza pudo inclinarse hacia el otro lado? Pues fíjate, no solo hubo un momento, sino que es increíblemente concreto. Todo se reduce a 72 días, entre marzo y mayo de 1867, en una ciudad sitiada, Querétaro. Ahí es donde vamos a meter la lupa. Lo que vamos a hacer es jugar a historiadores de lo imposible. Vamos a seguir esa pista, ese y sí, para ver cómo un único cambio en ese momento podría haber reescrito no solo la historia de México, sino la del mundo entero hasta hoy. Perfecto, me apunto. Pero antes de llegar a Querétaro, hay que entender el panorama. ¿Cómo demonios acaba un príncipe de la Casa de Habsburgo, una de las familias más antiguas de Europa, metido en semejante lío en México? El país llevaba décadas en un caos casi total desde su independencia. Era un caos absoluto. Básicamente, la primera mitad del siglo XIX en México es una sucesión de golpes de Estado y una guerra civil casi permanente. Había 2 proyectos de país enfrentados a muerte. Por un lado, los liberales, liderados por Benito Juárez, que querían una república federal, laica, moderna, inspirada en Estados Unidos, y por otro los conservadores, que querían un gobierno centralista, católico. Mucho más tradicional. Mucho más tradicional, con un orden social casi colonial, sí. Y claro, en la Guerra de Reforma, que fue el culmen de ese conflicto, ganan los liberales de Juárez. Supongo que ahí es donde los conservadores empiezan a buscar ayuda afuera. Exacto. Derrotados y exiliados en Europa, se sacan de la manga un plan desesperado. Su lógica era, si la república es el problema, la solución es una monarquía. Y se van literalmente de compras por las cortes europeas a buscar un príncipe católico que estuviera dispuesto a aceptar el trono, y que sobre todo tuviera el respaldo de una gran potencia militar. Y esa potencia fue la Francia de Napoleón III, que imagino no lo hizo por amor al arte. Para nada. Napoleón III tenía lo que él llamaba su gran designio para las Américas. Hay que pensar que en ese momento Estados Unidos está en plena guerra civil, desangrándose. Napoleón ve un vacío de poder y piensa, es mi oportunidad. Quería crear un gran imperio cliente en México, un estado satélite católico y latino que frenara la expansión de los Estados Unidos, a los que veía como una potencia rival, ¿no? Protestante y anglosajona. Y la excusa perfecta se la dio Juárez. Se la dio Juárez, sí, cuando suspendió el pago de la deuda externa en 1861. Claro, la excusa de la deuda. España y Reino Unido también enviaron barcos, pero se retiraron enseguida al ver que lo de Napoleón no era cobrar una deuda, sino montar una invasión en toda regla. Justo. Y el candidato que encontraron fue Maximiliano de Habsburgo. Y aquí la historia tiene una ironía tremenda. Maximiliano no era para nada el déspota ultraconservador que sus patrocinadores mexicanos esperaban. Era un hombre de ideas liberales, un romántico, un botánico aficionado, vamos, un soñador. Pero era un Habsburgo, y junto a su esposa, la ambiciosa princesa belga Carlota, vio en México la oportunidad de tener por fin un reino propio. El 10 de abril de 1864 acepta la corona. Una corona comprada a crédito, por lo que veo en las fuentes. Un crédito carísimo, además. ¿Carísimo? El nuevo imperio nacía con una deuda astronómica, no solo por la intervención francesa, sino por préstamos adicionales. Estaba hipotecado desde el primer día. Totalmente. Y para colmo, cuando llega a México, empieza a gobernar y, para sorpresa y horror de los conservadores que lo habían traído, ratifica muchas de las leyes liberales de Juárez. Mantiene la nacionalización de los bienes de la Iglesia, decreta la libertad de culto. Intentó crear una especie de vía intermedia, atraerse a los liberales moderados. Pero no le funcionó. Se quedó en tierra de nadie. Para los juaristas seguía siendo un invasor francés y para los conservadores más duros un traidor a su causa. Atrapado en esa pinza, cometió el que seguramente fue su peor error, el más trágico. El 3 de octubre de 1865 firma el llamado Decreto Negro, una ley que en esencia declaraba a los republicanos como bandidos y ordenaba su ejecución sumaria en 24 horas, sin juicio. Fue una medida brutal que buscaba acabar con la guerrilla, pero que,
se volvió en su contra. Claro. Ese decreto fue la principal justificación legal que usó Juárez para negarle el indulto y fusilarlo. Selló su propio destino. Entiendo. Así que internamente era un caos absoluto. Pero ¿qué pasaba afuera? Me imagino que el resto del mundo no se quedó de brazos cruzados, sobre todo los vecinos del norte. Claro, ese es el otro gran factor. Una vez que termina su guerra civil en abril de 1865, Estados Unidos se recompone y dice, un momento, ¿qué hace un ejército europeo montando un imperio en nuestro continente? Washington desempolva la doctrina Monroe y empieza a presionar diplomática y militarmente a Francia para que se largue de México. Y no eran solo palabras, ¿eh? Enviaron 50.000 soldados a la frontera de Texas. Y supongo que Napoleón III también tenía sus propios problemas en Europa. Más que problemas, tenía una amenaza existencial creciendo al otro lado del Rin, la Prusia de Otto von Bismarck. Prusia derrota a Austria, aliada de Francia, en 1866. De repente, Napoleón III se da cuenta de que tiene que concentrar todas sus fuerzas en Europa para frenar a los alemanes. La aventura mexicana se le había ido de las manos. Se había convertido en una distracción carísima y peligrosa. Tuvo que elegir, y eligió salvar su propio trono. O sea que lo tenían acorralado por partida doble. Por un lado, los americanos diciéndole «fuera de aquí», desde el norte. Y por el otro, Bismarck en Europa, obligando a Napoleón a centrarse en su propia casa. Maximiliano no tenía escapatoria. Ninguna. Napoleón anuncia la retirada total de sus tropas. Las últimas se van en febrero del 67, dejando a Maximiliano solo con su ejército mexicano. Él duda, piensa en abdicar y volver a Europa, pero sus generales conservadores, Miramón y Márquez, le convencen para que se quede y luche hasta el final. Y toma la decisión de liderar personalmente la última defensa en la ciudad de Querétaro. Y aquí es donde se decide todo, ¿no? En Querétaro. Este es el momento en el que la historia que conocemos pudo haber sido completamente diferente. Exactamente. El sitio de Querétaro es el eje sobre el que todo gira. Pensemos en la situación. Maximiliano y sus generales están atrincherados en la ciudad con unos 10.000 hombres mal equipados y desmoralizados. Afuera, el general republicano Mariano Escobedo lo rodea con más de 30.000 soldados. Es cuestión de tiempo. La historia que conocemos termina el 15 de mayo del 67, cuando una traición abre las puertas de la ciudad. Capturan a Maximiliano y lo fusilan un mes después. Fin del imperio. Vale. Pero en nuestro análisis, aquí es donde torcemos el rumbo. ¿Cómo podría haber ganado? ¿Había alguna posibilidad real? Parece una causa perdida. Parecía, pero había una última carta por jugar. En la vida real, la emperatriz Carlota había viajado a Europa en una misión desesperada para conseguir ayuda. Fue un fracaso total. Napoleón III no la recibió, el Papa tampoco le dio apoyo, y la presión la acabó volviendo loca. Terrible. Murió en un castillo en Bélgica 60 años después, sin haberse enterado nunca de la muerte de su marido. Una historia terrible. ¿Y cómo cambia en nuestra versión? En nuestra línea temporal alternativa, Carlota, tras el portazo de Napoleón, no se derrumba. Juega una última carta. Su familia. Viaja a Bruselas a ver a su hermano, el rey Leopoldo II de Bélgica. Un personaje astuto y ambicioso. Leopoldo no puede enviar al ejército belga, pero ve una oportunidad de negocio y de prestigio. Así que le da a Carlota dos cosas cruciales: dinero de su fortuna personal, que ya era inmensa, y la autorización para reclutar un cuerpo de mercenarios, veteranos de las guerras europeas, en Bélgica y Austria. A eso lo cambia todo. Porque entonces el general Leonardo Márquez, a quien Maximiliano había enviado desde Querétaro en una misión casi suicida para buscar refuerzos, no fracasa como en la realidad. Justo. En la realidad, Márquez fue derrotado, pero en esta versión se encuentra con los fondos y los oficiales europeos enviados por Carlota. Su columna de socorro deja de ser una turba de reclutas y se convierte en una fuerza profesional y disciplinada. Y esa fuerza logra lo imposible. Llega a Querétaro, ataca por la retaguardia al ejército republicano de Escobedo y rompe el sitio en una victoria aplastante. No es solo una batalla ganada, es la destrucción del principal ejército de la República. El imperio sobrevive por los pelos. De acuerdo, ha reinado. El imperio sobrevive. ¿Cómo es ese México a partir de entonces? ¿Se parece en algo al que conocemos, al del dictador Porfirio Díaz? No, sería radicalmente distinto. En lugar de la República restaurada de Juárez, que finalmente lleva a la larga dictadura de Porfirio Díaz, tendríamos una monarquía constitucional que se consolida,
Maximiliano, fiel a su espíritu liberal, probablemente habría ofrecido amnistía a muchos republicanos, pero figuras como Díaz, que era un convencido, jamás habrían aceptado. Así que Díaz no se convierte en presidente, se convierte en el líder de una insurgencia republicana permanente, un fantasma en las sierras del sur. Y a nivel económico y cultural, ¿hacia dónde miraría ese México? El de Porfirio Díaz miraba obsesivamente a Estados Unidos. Esa es la clave. La brújula de este México imperial apuntaría a Europa. La masiva inversión que en la realidad fue estadounidense, aquí sería de consorcios de Londres, París y Viena, gracias a las conexiones dinásticas de Maximiliano. Los ferrocarriles no se construirían para conectar México con Texas, sino para llevar la plata de las minas a los puertos y de ahí a Europa. La élite mexicana no veranearía en San Diego, sino en Biarritz. El Paseo de la Reforma de Ciudad de México, que de hecho fue un proyecto de Maximiliano, sería un bulevar de estilo parisino, el centro de esa vida. Exacto. Suena muy glamuroso, pero toda esa fachada europea no solucionaría los problemas de fondo, ¿verdad? La inmensa desigualdad, el problema de la tierra, el despojo a las comunidades indígenas, eso seguiría ahí. Exacto. Maximiliano nunca habría hecho una reforma agraria radical que afectara a los grandes terratenientes que, a regañadientes, lo apoyaban. Así que esa bomba de tiempo social, el descontento campesino y obrero que en nuestra historia estalló, como la Revolución Mexicana en 1910, También habría estallado. también habría estallado en este México imperial, pero de una forma muy diferente. ¿Cómo? No habría sido una revolución caótica, con facciones luchando entre sí, zapatistas, villistas, carrancistas. Se habría canalizado en una lucha ideológica mucho más clara y brutal, monarquía contra república. La insurgencia republicana de Díaz habría encontrado por fin la base de masas que le faltaba. No la llamaríamos Revolución Mexicana, la llamaríamos la Segunda Guerra de Independencia. Y una guerra civil así, en pleno siglo XX, con una monarquía europea en la frontera de Estados Unidos, no se queda aislada. Las grandes potencias meterían mano, ¿verdad? Sin duda, se convertiría en un tablero de ajedrez mundial, un ensayo de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, viendo la oportunidad de oro para aplicar la doctrina Monroe y expulsar la influencia europea de una vez por todas, apoyaría con armas y dinero a los republicanos. Mientras tanto, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y quizás Gran Bretaña, con miles de millones invertidos en las minas y ferrocarriles mexicanos, apoyarían al ejército imperial. México se convertiría en una guerra proxy. Un momento. Si Alemania es aliada del Imperio Mexicano, eso le da un giro siniestro a un evento muy famoso, el telegrama Zimmermann de 1917, un giro aterrador. En nuestra historia, el telegrama Zimmermann fue una propuesta desesperada y casi ridícula de Alemania a México para que le declarara la guerra a Estados Unidos. Pero en esta línea temporal no habría sido una propuesta, habría sido una orden de activación. Una llamada para movilizar a un aliado ya existente, bien armado y entrenado por asesores alemanes, para abrir un frente sur masivo contra Estados Unidos y aliviar la presión en Europa. Una invasión estadounidense a gran escala. Las trincheras no estarían solo en Flandes, sino en el desierto de Sonora. Exacto. La Guerra Civil Mexicana se fusionaría con la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto, la derrota de las potencias centrales en Europa en 1918 sellaría el destino del Imperio Mexicano. El trono de Maximiliano no habría caído en Querétaro en el 67, sino en Ciudad de México en 1919, bajo las bombas de la artillería estadounidense. ¿Y qué queda después de eso? Un país destrozado, me imagino. Queda un país en ruinas y humillado. Una república, sí, pero nacida como un protectorado de facto de Estados Unidos. Y lo más peligroso, nacería envenenada por un mito de la puñalada por la espalda, muy similar al de la Alemania de Weimar. Uf. La idea de que el glorioso imperio no fue derrotado en el campo de batalla, sino traicionado por políticos liberales y vendido a los americanos. Un caldo de cultivo perfecto para el fascismo y el revanchismo en las décadas siguientes. Es un escenario terrible. Pero espera, ¿y si hubieran sido más listos? ¿Y si el imperio hubiera logrado esquivar las guerras mundiales, quizás declarando una neutralidad armada muy precaria? ¿Cómo sería ese México en la Guerra Fría? Sería una reliquia anacrónica. Un bastión de la vieja Europa en un hemisferio dominado por Washington. Para sobrevivir, la monarquía se habría vuelto cada vez más autoritaria y militarista. Su única justificación para existir sería presentarse como un muro de contención contra el comunismo en la frontera misma de Estados Unidos. La política interna sería la de una fortaleza sitiada.
La policía secreta imperial, la Guardia de la Corona, sería una Stasi a la mexicana, temida por todos. Me imagino la relación con Washington, una esquizofrenia total. Por un lado, la CIA financiando en secreto a las células republicanas que siguen en la clandestinidad y por otro, el Departamento de Estado firmando acuerdos comerciales con el emperador. Totalmente. Y un evento como la crisis de los misiles de Cuba de 1962 se habría vuelto infinitamente más peligroso. La Unión Soviética no solo tendría a Cuba, tendría un segundo escenario para desafiar a Estados Unidos. La oferta de instalar misiles no solo se le habría hecho a La Habana, sino en secreto a los líderes del Ejército Republicano de Liberación en las montañas de Guerrero. El punto más caliente de la Guerra Fría habría estado en el Río Bravo. Y si llegamos a nuestros días, tras la caída del muro de Berlín, ese imperio habría perdido su principal razón de ser, su coartada anticomunista. ¿Cómo sería ese México hoy? Sería una nación rota, profundamente fracturada. Tendríamos una élite muy pequeña, muy rica y europeizada en la capital, viviendo de espaldas al país, con estatuas de generales imperiales y archiduques en las avenidas, y en el resto del territorio, focos permanentes de insurgencia republicana y movimientos separatistas en lugares como Oaxaca o Chihuahua. El principal problema de seguridad del país no sería la violencia del narcotráfico, sino la violencia política, una guerra civil de baja intensidad que llevaría latente más de un siglo. Y una identidad nacional completamente partida en dos. ¿Eres súbdito de un emperador con apellido alemán o eres ciudadano de una república perdida? El águila bicéfala de los Habsburgo compitiendo con la Virgen de Guadalupe y el calendario azteca. Un país en guerra perpetua consigo mismo. Es asombroso. Si volvemos al principio, nos damos cuenta de que todo este árbol de posibilidades, toda esta historia alternativa, nace de un solo evento, que una columna de refuerzo lograra romper un cerco militar en Querétaro en 1867. La historia a veces pende de un hilo muy fino. Entonces, al ver todo lo que pudo haber sido, ¿cuál es el verdadero significado de lo que sí fue? ¿Qué significó en realidad el fusilamiento de Maximiliano? Significó mucho más que la muerte de un hombre. Fue un acto fundacional, una declaración de soberanía brutal y rotunda. La decisión de Juárez de no conceder el indulto, a pesar de las súplicas de media Europa, fue un cálculo político de una frialdad increíble. Fue su manera de decir, se acabó. La idea de que un poder extranjero puede venir a gobernarnos queda enterrada para siempre en esta colina. Fue la afirmación de que México, con todos sus problemas y contradicciones, se definiría a partir de ahora en sus propios términos. No fue el fin del imperio. Fue, en cierto modo, el verdadero fin de la conquista. Al final, lo que me queda de todo esto es que la identidad de una nación no es algo que viene dado, es una elección forjada en el conflicto, a menudo de la forma más brutal. La supervivencia de Maximiliano nos muestra un México que pudo haber sido, pero que, paradójicamente, habría sido menos dueño de su propio destino. Y esto nos deja con una pregunta fundamental que va más allá de México. El fusilamiento de Querétaro no fue solo una ejecución, fue la respuesta de una nación a la pregunta de qué la define. ¿La estabilidad impuesta por un poder extranjero o la soberanía conquistada a sangre y fuego?